El abogado Italo Antinori, que aparte también fue defensor del pueblo y que es un catedrático de la cosa jurídica, es un maestro, un masterclass, un hombre muy educado, que siempre ha sabido cómo manejarse ante los medios y ante la sociedad, señala que hay sustracción de materia en el caso que analiza el magistrado Olmedo Arrocha, ponente de la demanda de inconstitucionalidad por la habilitación de José Raúl Mulino como candidato presidencial. En su análisis, Antinori cita un artículo del Código Judicial que establece que los fallos de la Corte en materia de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo y destaca el hecho de que las elecciones iniciaron el 23 de abril con el proceso de voto adelantado. Constitucionalmente no es dable, a nuestro juicio, al juicio del abogado, máster, para mí profesor, discutir en esta etapa una candidatura cuando ya se ha producido una elección. Al haberse producido la elección ocurre el fenómeno jurídico de la sustracción de materia. Italo Antinori considera que hay sustracción de materia en el caso sobre la candidatura de Mulino. Esto es muy importante porque es cierto, el día 23 de abril inició el voto adelantado con una polémica ese día por el tema de que la boleta justo donde está el número 7 del candidato José Raúl Mulino había sido alterada. Había sido reemplazada el puesto 7 y pasa el puesto 8 allí. Entonces luego del 8 seguía el 9 y abajo estaba el 7 y después del 7 venía el 10. Un desastre en sistemas y todavía no hay responsables, todavía no hay señalados, todavía no hay sancionados por esta lamentable equivocación en pleno efecto de acto electoral que pone muy en duda la transparencia del proceso electoral. Eso no lo digo yo, lo dice todo el pueblo panameño, indiscutiblemente. Lamentable, muy lamentable. Pero bueno, por otra parte, lo que dice también es muy cierto, porque aquí está hablando de que ya se hizo efectivo el voto, ya se votó. El que habrá votado por Mulino, o por Gaby Carrizo, o por Lombana, o por Zulay, o por Maribel, etcétera, etcétera, ya es sustracción de materia, según Italo Antinori. Escuchemos. Quiere decir que ya no se puede efectuar ningún tipo de fallo en contra o a favor del tema con la candidatura de Mulino porque ya se está efectuando un voto. Entonces, vamos a ver si entendí eso así. Escuchemos. Con una solicitud especial y urgente que ha sido debidamente recibida en la Secretaría General, dirigida al magistrado ponente de este caso, donde nosotros le planteamos dos aspectos medulares. El primer aspecto es que el artículo 2573 del Código Judicial establece que los fallos de la Corte en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivos y obligatorios, y aquí subrayamos lo siguiente: pero no tienen efectos retroactivos. Es importante este punto porque el segundo aspecto que nosotros planteamos es que aquí existe lo que se llama sustracción de materia. Y ya la Corte en el 2008, bajo la ponencia del magistrado Oidem Ortega, hizo un pronunciamiento similar de una sustracción de materia porque ya se había producido la elección. Aquí estamos frente a un fenómeno. El 23 de abril se empezaron las elecciones en Panamá con el voto adelantado para los panameños residentes en el exterior y para los panameños que, estando en el territorio nacional, se inscribieron en el voto adelantado. Y al estar José Raúl Mulino dentro de una papeleta que le entregan, dentro de una boleta al elector, ya se produce el fenómeno de la elección. Entonces, constitucionalmente no es dable, a nuestro juicio, discutir en esta etapa una candidatura cuando ya se ha producido una elección. Al haberse producido la elección,
ocurre el fenómeno jurídico de la sustracción de materia. Porque ya él ha participado de un proceso electoral donde hay más de 2.000 personas que han votado. Aunque el voto es secreto, ya él está en la papeleta. Sí. ¿Qué significa esta sustracción de materia? La sustracción de materia es que la pretensión que ha presentado la recurrente se ha extinguido y por tanto ya no existe el proceso, ya se ha extinguido la pretensión. Esa es la sustracción de materia, muy simplemente para no entrar en tecnicismo jurídico que pudieran complicar a quien nos está escuchando y quien nos está viendo. Así mismo es. ¿Y por qué estos medios con la T, con la palabra SO y la letra RPC? ¿Por qué esos medios, y ni hablar de la prensa, por qué esos medios no han dicho nada en estos 6 días? No, estaban hablando de que la papeleta estaba alterada. Pero no, ¿por qué no dijeron que en ese momento, o acaso no hay departamento jurídico o abogados dentro de los medios de comunicación que pudieron haber explicado, espérate, la noticia no la puedes dar así porque resulta ser que hay sustracción de materia ya que la papeleta se emitió, el tribunal la aceptó y ya todo esto caducó, o sea que esto no va, no se puede decir que corre o no corre porque ya la gente está votando. ¿Por qué no dijeron eso? ¿Por qué hoy 29 Ítalo Antinori tiene que salir a decir esto cuando los medios saben que tienen que decirlo ellos porque su deber es informar? ¿Por qué los medios de comunicación no han informado de esto? ¿Por qué 6 días después crean atmósferas y zozobra? Por eso es que el panameño después les dice vendidos, vendepatrias, mentirosos, traidores, y el que no brinca es no sé qué, y el que no brinca es no sé qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con la información? ¿Se dan cuenta quiénes son los que desinforman? ¿Quiénes son los que mienten? ¿Quiénes son los que engañan y los que nos tienen en una zozobra? La prensa, los medios de comunicación masivos. ¿Quiénes son los que están detrás de esos medios? Los que no quieren que ganen ni Martinelli, porque lo detestan, ni Mulino, ni Zulay, ni ciertos otros candidatos, porque ellos ya tienen el suyo. Y ya tú sabes quién es el de ellos, el de los medios de comunicación. No lo voy a decir yo, escríbeme tú en los comentarios si ya tú sabes cuál es el candidato de los medios de comunicación en Panamá. Escríbelo, no lo voy a decir yo, dilo tú en los comentarios, no tengas miedo. Yo no tengo miedo, ¿tú tienes miedo? Escríbelo en los comentarios, panameño y panameña, cuál es el candidato de los medios de comunicación, qué es lo que ellos están pretendiendo con esto, por qué no dicen la verdad, por qué ellos no buscan decir la verdad, por qué tuvieron que esperar 6 días para esta información. ¿Me explico? Bárbaro. ¿Qué más? ¿Qué pasa de la Corte Suprema de Justicia me hizo el fallo por haberse iniciado el voto adelantado antes del 5 de marzo? A ver. O sea, que ocurre el fallo. Mira la cizaña. Bueno, la Corte puede hacer un pronunciamiento y es soberana de interpretar porque tiene la salvaguardia de la Constitución. Nosotros lo que esperamos y aspiramos es que estas dos facetas de que no hay retroactividad, porque es que ya hay una votación en curso. Por tanto, no puede haber un efecto retroactivo, dice el artículo 2573 del Código Judicial. Increíble, qué vergüenza que los medios sean tan ignorantes o se hagan los ignorantes para no explicarle al pueblo algo que ellos seguramente saben. Lo pueden buscar. Y por tanto, al haber sustracción de materia, nosotros lo que estamos es presentando una solicitud respetuosa al magistrado ponente para que por su intermedio llegue al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde nosotros le planteamos que existen esas dos características que a nuestro juicio son fundamentales e importantes en estos momentos. Y esperamos y aspiramos a que la Corte Suprema de Justicia en pleno decrete que hay sustracción de materia y por tanto archive el proceso. Y me pregunto yo, ¿por qué el magistrado no habló de esto? Porque cuando él habló fue después de que ya se había efectuado la votación. ¿Por qué tiene que salir un panameño ilustre, Ítalo Antinori? Pero ¿por qué tiene que salir un panameño a explicar algo que la Corte Suprema tiene que explicar
algo que el Tribunal Electoral tiene que explicar y algo que los medios de comunicación tienen que explicar. Porque un panameño tiene que ser panameño ilustre, indiscutiblemente, siempre educado. Nunca lo escuché de otra forma cuando él fue defensor del pueblo. Un hombre muy educado, indiscutiblemente. Ya, listo. Ya, cállense la boca, no van a decir más nada. Porque los cayó, porque les cayó la boca don Ítalo Antilori, un catedrático de la cosa jurídica en este país, un profesional. Y algo lo dijo en un lenguaje con manzanitas y peras para todos los que no somos juristas y no conocemos de estos temas. Nos ilustra don Ítalo Antilori. Una vergüenza estos medios de comunicación, siempre digo, de pacotilla, periodistas de pacotilla que tenemos en Panamá. Lamentable, porque su deber era informar de este acontecimiento, de que una vez efectuado el voto hay sustracción de materia, con el tema de lo que quieran decir de José Raúl Mulino, porque aparece en la papeleta. Vergüenza, vergüenza, lamentable. Pero aquí estamos nosotros en las redes sociales para que tú estés bien informado, porque lamentablemente los medios de comunicación panameños hace mucho tiempo perdieron la credibilidad. You know.